¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de finanzas y contabilidad para emprendedores. En esta oportunidad vamos a enseñar cómo se elabora el estado de flujos de efectivo, uno de los 4 estados financieros que se exigen a todas las empresas. En primer lugar, diremos que para elaborar el estado de flujos de efectivo tenemos que agrupar las actividades que se van a analizar en 3 componentes. El primero tiene que ver con las actividades de operación, el segundo actividades de inversión y el tercero actividades de financiamiento. Las actividades de operación están representadas en las cuentas que tienen que ver con ganancia del ejercicio, cuentas comerciales por cobrar, inventarios, cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas comerciales por pagar, beneficio a trabajadores y anticipos a proveedores o anticipos de clientes. Pueden haber más cuentas que representen las actividades de operación. Será una fuente de efectivo en actividades de operación si hay disminución de activos o aumento de pasivos de actividades de operación. Y habrá aplicación de efectivo si hay aumento de activos o disminución de pasivos de cuentas que representen las actividades de operación. El siguiente grupo, actividades de inversión, está representado, entre otras, por cuentas como inversiones en CDTs, bonos, acciones, en propiedades, planta y equipo, en este caso bienes raíces, vehículos, maquinaria, muebles, equipo de oficina, computadores, y también en préstamos que se realicen a particulares. Habrá fuentes de efectivo si hay disminución de estos activos y habrá aplicaciones de efectivo si hay aumento de activos de inversión. En las actividades de financiamiento encontramos, entre otras, las obligaciones financieras de corto y largo plazo, los préstamos de particulares, las emisiones de acciones, los aumentos o disminuciones de capital, el pago o distribución de dividendos. Habrá fuentes de efectivo en actividades de financiamiento si hay aumento de pasivos o de patrimonio. Y habrá aplicaciones si hay disminución de pasivos o patrimonio. Veamos un ejercicio práctico para explicar cómo se elabora el estado de flujos de efectivo. Esta es una compañía que se llama Inducol S.A. El primer elemento que debemos considerar para la elaboración del estado es que tenemos que tener los estados de situación financiera comparativos, tanto del año actual con referencia al año anterior. Aquí vemos nosotros el activo comparado año actual con año anterior para esta compañía. También una columna que refleje las variaciones, es decir, si hubo aumento o disminución de cada uno de los saldos de estas cuentas con referencia al año inmediatamente anterior. También una columna que permita la clasificación para determinar si esa variación corresponde a una fuente o a una aplicación de efectivo. Y si esa cuenta representa o está en la categoría de actividad de operación, de inversión o de financiamiento. Aquí entonces vemos claramente, para que ustedes lo examinen, las clasificaciones correspondientes. Decimos entonces con toda claridad que todo aumento de cuentas de activo representa una aplicación de fondos y que toda disminución de cuentas de activo representa una fuente de fondos. En el caso de los pasivos y el patrimonio, toda disminución de cuenta de pasivo o de cuenta de patrimonio representará una aplicación de fondos y todo aumento de pasivos o de patrimonio representará una fuente de fondos. Entonces, de tal manera pues que aquí están las clasificaciones para las cuentas de activo. Vamos a ver ahora la clasificación para las cuentas de pasivo y patrimonio. Aquí está, vemos entonces el pasivo, también organizado en corriente y no corriente, y el patrimonio, y ahí están las columnas de la diferencia de cada una de las cuentas, la clasificación, si esta es una actividad de operación o de financiamiento, y si es una fuente o una aplicación de acuerdo con los criterios que hemos utilizado. Ahora bien, tenemos también el estado de resultados. ¿Por qué es importante el estado de resultados? El estado de resultados nos proporciona la utilidad o la ganancia del ejercicio. En este caso vamos a hacer el estado de flujos de efectivo con cierre al año actual. Es
decir, cuáles fueron las fuentes y aplicaciones de efectivo por el año actual. Bien, para hacer el estado de flujos de efectivo, entonces vamos a seguirnos por el método indirecto, es decir, partimos primero de la depuración de la utilidad, analizamos las actividades de operación, luego las actividades de inversión y finalmente las actividades de financiación. Como pueden ustedes observar, entonces, para hacer el estado de flujos de efectivo partimos de la utilidad o la ganancia del ejercicio, en este caso 644. Le vamos a sumar a esa ganancia del ejercicio todos aquellos conceptos como estimaciones que pudieron haberse contabilizado como gasto y haber disminuido la ganancia del ejercicio. Para el caso, claramente podemos identificar aquí que hay un concepto de depreciación que se aumentó, como pueden ustedes observar aquí en el estado de situación financiera, del año anterior al año actual en 100 pesos. Quiere decir que se aumentó la depreciación, por lo tanto tuvo que haberse contabilizado en el estado de resultados como un gasto. En esta oportunidad entonces lo sumamos a los 644 y nos dice que la ganancia ajustada y el efectivo generado por este concepto fue de 744. Luego estructuramos un grupo de otras fuentes y aplicaciones de efectivo en actividades de operación. Aquí tenemos disminución de cuentas y documentos por cobrar, encontramos 300, vamos aquí arriba y observamos que hay una disminución de esas cuentas por cobrar, quiere decir que es una fuente de fondos, por eso le cambiamos el signo y lo ponemos con signo positivo, es una fuente. Luego vemos entonces en esta categoría el aumento de inventarios, que para el caso se aumentaron los inventarios en 100 pasando de 1500 a 1600, es una aplicación de fondos, por eso está con signo negativo. Aquí no encontramos más en este grupo de activo corriente de la categoría de actividades de operación, por lo tanto nos vamos al pasivo y ubicamos que aquí también hay otras actividades de operación, cuentas y documentos por pagar, que se disminuyó en 200, quiere decir entonces que la registramos con el mismo signo toda vez que representa una aplicación de fondos de menos 200. También encontramos en el pasivo un aumento de beneficios a empleados, que en este caso nos dice que son 100. Vamos al pasivo corriente y encontramos que los beneficios a trabajadores se aumentó en 100, por lo tanto va con signo positivo. También nos dice que hay un aumento de impuestos por pagar en 50. Vamos aquí al pasivo corriente y encontramos que hay un aumento de 50. Todo aumento de pasivo es una fuente de fondos, por lo tanto registramos aquí los 50. Ya relacionado con actividades de operación se han agotado las cuentas, por lo tanto lo que procedemos es a sumar estas otras cuentas que representan estas actividades y nos da que hay un efectivo generado en otras actividades de operación por 150. Sumamos 150 a 744 y nos da 894, que es el total de fuentes de efectivo en actividades de operación. Ahora nos vamos con actividades de inversión. Vamos al activo corriente para mirar si existe alguna cuenta que la represente. Vemos que aquí hay inversiones que se aumentaron en 1000. Es una aplicación de fondos. Entonces aquí tenemos aumento de inversiones menos 1000, dado que es una salida de dinero. Y también encontramos en el activo no corriente, en propiedades planta y equipo, que varias de las propiedades planta y equipo se aumentaron en 550, que es una salida de fondos, una aplicación de fondos, y las trasladamos a esta parte. No encontramos otras cuentas que representen actividades de inversión, por lo tanto sumamos y nos da menos 1550. Ahora vamos a actividades de financiación. En actividades de financiación entonces encontramos aumento de obligaciones bancarias en el corto plazo. Nos vamos al pasivo y encontramos que hay un aumento de obligaciones bancarias de 200 acá. Por lo tanto, es una fuente de fondos. Hay un aumento de acciones comunes de 541. Vamos entonces al patrimonio a ubicar este dato. Aquí está 541, es un aumento. Por lo tanto, es una fuente de financiamiento en esta cifra. También encontramos que hay una disminución de dividendos por pagar de 20, vamos al pasivo, en este caso al pasivo corriente, y encontramos dividendos por pagar menos 20 y lo ubicamos acá, es una salida o una aplicación de efectivo. También hay aumento en obligaciones bancarias de largo plazo, vamos a las obligaciones
financieras o el pasivo no corriente y encontramos aquí que hay un aumento de obligaciones de largo plazo de 300. Es una fuente de efectivo, por lo tanto lo ubicamos acá en fuentes de financiamiento. Bien, ahora encontramos aquí que hay un traslado de ganancias de ejercicios anteriores a dividendos por pagar de menos 65. ¿Cómo encontramos este dato? Vamos acá al patrimonio y hacemos el siguiente ejercicio. Tomamos entonces el valor de las ganancias de ejercicios anteriores del año actual y le restamos las ganancias de ejercicios anteriores del año anterior por 1500 que aparecen acá más 1441, es decir, 1876 menos 1941 y nos da menos 65. Esto quiere decir que este valor fue trasladado a dividendos por pagar, es decir, que la empresa distribuyó dividendos en esa vigencia. Entonces pasamos este valor acá. Ahora sí, procedemos a sumar y nos da 956, la suma de las actividades de financiamiento. Para finalizar, entonces, lo que hacemos es sumar las fuentes de efectivo por actividades de operación, más o menos las fuentes de efectivo en actividades de inversión y más o menos las fuentes de efectivo en actividades de financiamiento. La sumatoria nos da 300, es decir, positivo. Quiere decir que se generó efectivo al final del año en 300. Si sumamos el efectivo al inicio del año, que lo observamos aquí, 900 nos da 1200 y este valor es exactamente el saldo actual del efectivo y equivalente de la compañía. De esa manera habremos entonces elaborado el estado de flujos de efectivo. Pero hay algo muy importante cuando se analiza un estado de flujos de efectivo y es su significado. Lo primero que vamos a ver aquí es que, a manera de conclusiones, es que la empresa generó efectivo en actividades de operación, así 744 por ganancias del periodo y 300 de disminución de cartera de clientes, que es este valor. Además de eso, 100 por aumento de obligaciones de trabajadores y 50 por aumento de impuestos por pagar. Esa fue la generación de efectivo en actividad de operación. Pero aplicó efectivo de 100 por compra de inventarios, como podemos ver aquí, y 200 por pago de proveedores y cuentas por pagar. Vemos acá la salida. Es decir, que el total de fuentes neto fue de 894. La empresa aplicó efectivo en inversiones de la siguiente manera: 1000 por nuevas inversiones, 550 por compra de propiedades, planta y equipo, y finalmente aplicó 1550 en total en actividades de inversión. En actividades de financiamiento, entonces la empresa obtuvo fuentes de efectivo de la siguiente manera: 500 por nuevas obligaciones bancarias, vemos 200 más 300 acá, 541 por emisión de nuevas acciones y aplicó efectivo 85 por distribución y pago de dividendos, como ya lo mencionábamos atrás, que son de menos 20 en dividendos, disminución de dividendos por pagar y menos 65 en la conciliación que hacemos de las utilidades de ejercicios anteriores, para un total de 85. Por lo tanto, las fuentes totales fueron de 956 por actividad de financiamiento. Finalmente, entonces, como ya lo mencionábamos, hemos generado 300 de efectivo en para esta compañía en esta vigencia. Y finalmente, entonces sacamos la conclusión general. La empresa generó efectivo durante el año por valor de 300, que sumado al efectivo al inicio del ejercicio en cuantía de 900 dio como resultado un saldo de efectivo al finalizar el año por 1200. La empresa financió la compra de propiedades, planta y equipo 550, como podemos ver nosotros aquí, con recursos de la venta de acciones 541, pero tomó deuda en largo plazo sin apreciarse ninguna necesidad, pues la empresa generó suficiente efectivo, tanto que pudo tomar inversiones de corto plazo que a la postre le generarán rendimientos y permitirán mantener niveles de liquidez importantes. Esta es como la gran conclusión de la gestión del efectivo que tuvo esta empresa. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención en este video y espero que haya sido de su provecho. Muchas gracias.